Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad por el 760 de amplitud modulada y a quienes nos ven en mi canal de YouTube. Bienvenidos como todos los sábados a este espacio para reflexionar sobre nuestro México y también un espacio de memoria colectiva. Los acompaña su amigo y conductor Fernando de Lucio, muy gustoso siempre. 2014 fue un año que dejó marcado a todo México por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Han pasado 8 largos y dolorosos años y aún no hay justicia. Por ello, quiero hoy presentarles a un invitado estelar en el programa. Es el diputado Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García también. Es sobreviviente de Ayotzinapa. Efectivamente, me refiero a aquella terrible noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El diputado Manuel nació en 1988 en el estado de Guerrero, es estudiante de Derecho y fue presidente del Comité de Conciencia Política de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Actualmente es diputado por Morena y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, integrante de la Comisión de Justicia, secretario de Comisión de Juventud y Protección Civil y Protección de Desastres. Además, es integrante de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, así como de Gobernación y Población, jurisdiccional y régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Mucho trabajo tiene. También tiene varias iniciativas de ley, entre ellas una que adiciona diversas disposiciones al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como objetivo de que se incluya que toda persona tiene derecho a ser buscada, y propone precisar que en los casos de desaparición forzado por particulares, trata de personas o extravío, el Estado garantizará las acciones de búsqueda, localización e identificación, haciendo uso de las diversas instituciones y mecanismos que establece la ley. Y otra que reforma los artículos 5 y 137 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que tiene como objeto incorporar el derecho a la memoria colectiva. Pues bueno, muchísimas gracias por aceptar el día de hoy, querido diputado. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Fernando. Es un gusto para mí saludar a tu audiencia. Es muy importante que las nuevas generaciones sigan de cerca por lo que hicimos nosotros u otras personas en nuestro tiempo también cuando pues nos tocó hacerlo. Yo ahora estoy en la Cámara de Diputados, pero vengo pues, del activismo, de la lucha social, los movimientos sociales y estudiantiles. Es lo que nos ha movido y pues por lo cual hemos participado en los procesos de transformación de nuestro país desde nuestra muy humilde trinchera, punto de vista, ideología. Pues aquí estamos y tú me dirás para qué soy bueno. Claro. No, muchísimas gracias por aceptar, y sí, tiene mucha razón. Usted y muchos otros inspiran a las nuevas generaciones, incluyéndome, por supuesto, pero hay muchos, muchos jóvenes más. Ya hemos estado en el programa dando perspectivas juveniles acerca de los problemas sociales que tenemos en México, la guerra sucia, la guerra contra las drogas y todo, y cuántas formas de destruir el país se han logrado, pero también hablando de transformación, de nuevos horizontes, de nuevas perspectivas. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de tenerlo. Bueno, diputado, cuéntele a nuestros radioescuchas. Me encantaría que empezáramos por cómo se siente con los resultados de las investigaciones del actual gobierno que tumban esa infame verdad histórica. Bueno, gracias. Primero, creo que habría que hacer un contexto. Yo soy diputado federal ahora, mi nombre es Manuel Vázquez Arellano, pero desde 2014 a 2000, pues hasta el año pasado, utilicé un alias, el de Omar García. Esto porque en ese año en el cual ocurrieron las desapariciones forzadas de mis compañeros, hubo el tema de que la persecución, la difamación, los, los señalamientos hacia nuestra persona, hacia quienes nos convertimos en líderes o dirigentes estudiantiles era pues perversa por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces tuvimos que cambiar nuestro nombre, no así cubrir nuestro rostro, la verdad no lo hicimos, pero dimos la cara pues de manera valiente para decir lo que había pasado aquella noche y que fue donde se llevaron a 43 de nuestros compañeros y que hasta la fecha no sabemos. Sabemos que hubo un intento por parte de Murillo Karam, que era el Procurador General de la República, Tomás Herón de Lucio, su cómplice y algunos otros altos funcionarios
que intentaron manipularlo todo, ¿no? Ellos dijeron que a nuestros compañeros la policía municipal de Iguala los tomó, se los llevó a un basurero, se los entregó al narco, los llevaron a un basurero y en el basurero los calcinaron a todos, Ujú. hasta reducirlos a cenizas. Luego llevaron las cenizas de mis compañeros a un río, de tal manera que no se podía saber qué pasó en adelante. Eso es lo que se conoció como la verdad histórica Ya. de Peña Nieto, de Murillo Karam. Pero investigaciones independientes, tanto de la UNAM como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un grupo de expertos independientes que se conformó por acuerdo del gobierno y la comisión y bueno, y de las familias y del empuje solidario que la sociedad hizo, de la presión que había sobre Peña Nieto, se demostró que esto era mentira. No así, no quedaba muy claro hasta que nuevamente se reinician las investigaciones ya con este gobierno, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por primera vez desde el Estado, desde una visión oficial, se dice claro que la verdad histórica es mentira. Claro que fue un crimen de Estado y claro que la única verdad del caso de Ayotzinapa es que todavía no hay verdad. Es decir, no se puede establecer aún, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho este gobierno, para saber qué pasó exactamente con los compañeros. Se sabe ya que participaron, se acreditó que participaron policías municipales, policías estatales, el ejército mexicano, autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Se sabe que se torturó a mucha gente para obligarla a declarar de determinada manera. Se sabe que hay muchos funcionarios hoy fuera del país porque andan huyendo de la justicia, como Tomás Herón de Lucio, que es uno de los principales artífices de la verdad histórica, que está en Israel. Se sabe que hay muchas resistencias dentro de la Fiscalía y dentro del Ejército Mexicano para dar a conocer cuál fue su participación aquella noche. Se sabe que hay mucha voluntad política de parte de este gobierno para esclarecer los hechos, ¿no? Y se sabe que el movimiento de Ayotzinapa continúa vivo y que muchas personas en todo el país necesitan saber qué pasó aquella noche. Hasta ahí dejaría mi intervención inicial. Sí, no, no lo puede poner en mejores palabras, diputado Manuel. Pues sí, pues esta famosa, infame verdad histórica que se fue construyendo desde el Estado para ocultar el crimen de Estado que hubo, que hoy sabemos gracias a las nuevas investigaciones. Y bueno, es innegable que la Noche de Iguala ha sido ha sido un parteaguas en la historia reciente del país, porque bueno, ya venían miles de madres buscadoras exigiendo justicias por sus desaparecidos, pese a los oídos sordos de todos los gobiernos de aquel entonces. Y bueno, fueron los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y los familiares de los desaparecidos y la sociedad civil, los comités de investigación, los que pusieron nuevamente en la agenda pública el problema de las desapariciones forzadas. Entonces, me encantaría que nos contara sobre la participación de los jóvenes normalistas en la escena política nacional e internacional para visibilizar esta situación, porque existía mucha indiferencia, mucha desinformación. Cuéntenos acerca de la participación de estos jóvenes estudiantes, incluidos Sí, usted, claro. bueno, claro, los normalistas, las normalistas, pertenecen a un proyecto educativo que se fundó pues, por allá en los años 20 del siglo pasado. La primera normal rural que se conformó fue en 1922 y creo que era en Tacámbaro, Michoacán, hoy Tiripetío, Michoacán, que sigue existente la normal. La de Ayotzinapa se creó en 1926 y bueno, muchas se crearon en ese periodo, otras más en el periodo de Lázaro Cárdenas. Los normalistas tienen una característica muy particular, se organizan, tienen los así llamados comités o consejos estudiantiles que no hacen más que de gobierno escolar, son ellos los que gestionan ante las autoridades desde los libros, útiles escolares, todo el tema del internado, el tema del comedor. Las normales rurales son internados, es decir, son escuelas con dormitorios y con comedor. Ahí los hijos de campesinos, las personas pobres, llegan a estudiar la carrera que se llama licenciatura en educación primaria, educación preescolar, educación secundaria, cualquiera de esas, ¿no? Pero bueno, desde 1935 están conformados en una Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ¿cómo se dice? De corte marxista-leninista.
Sí, Esto es muy importante que lo subrayemos. claro. Cuando el gobierno que siguió a Lázaro Cárdenas empezó a ir por un camino distinto al que había planteado el Tata Cárdenas, los normalistas siguieron con el tema de la educación socialista, el tema de ayudar a los campesinos, a los obreros, de emancipar las luchas sociales, reivindicarlas, y así décadas, de tal manera que se convirtieron a la larga y con la entrada del neoliberalismo al país, pues una piedra en el zapato Claro. para los gobiernos que, que ya conocemos, ¿no? Para los También poderosos. en los años 60, 70 fueron muy solidarios con las luchas sociales, las guerrillas, etcétera, ¿no? Incluso muchos de los normalistas fueron guerrilleros. Lucio Claro. Cabañas, Genaro Vázquez, los que integraban la Liga 23 de septiembre y el asalto al cuartel Madera allá en Chihuahua, Sí. también algunos eran normalistas, entonces se les estigmatizó y se dijo que las normales rurales eran nido de guerrilleros. Quiere decir esto que ellos siempre han estado en la lucha social, del lado de los campesinos, de los obreros, de los movimientos estudiantiles. Una posición muy, a veces radical, a veces no tan radical, dependiendo de las circunstancias, pero siempre han estado en la lucha social, ¿no? Y con los campesinos. Entonces eso quiero dejarlo claro. Esto no implica, por supuesto, que no tengamos una visión crítica o autocrítica de los normalistas, porque también hay mucha gente que idealiza las luchas sociales y esto creo que no tiene que hacerse de esa manera. O sea, los normalistas, dada su tradición de décadas de lucha, pues también tienen algunos fallos. Si ustedes saben, en Morena recientemente se tuvieron que reformar los estatutos porque ya no aplican como se formularon hace algunos años y apenas tiene, ¿qué? Una década, 7 años, 8 años el partido, ¿no? Y aún así ya se tuvieron que reformar los estatutos para adecuarlos a la nueva realidad. Los normalistas no han adecuado sus estatutos desde 1984. Entonces quiere decir que todo lo que dictan sus estatutos, sus principios, pues hacen de cuenta que la Unión Soviética todavía existe, que estamos en plena Guerra Fría y que por lo tanto pues no hay otro camino más que el del marxismo-leninismo. En su estudio político, y esto yo lo decía cuando era el presidente de orientación política en Ayotzinapa, pues tenemos que ir más allá del marxismo-leninismo, tenemos que estudiar a Dussel, a, pues, ¿a quién más? A muchísimos autores, ¿no? Que Sí. ahorita no vienen a la mente, también tenemos que integrar los estudios del feminismo, etcétera. Y sin embargo, pues muchos normalistas se niegan a esto porque dicen que todo eso, pues no, es revisionista o es reformista, etcétera, ¿no? O sea, siguen con una línea muy dura y yo creo que eso tampoco ayuda a, a innovar en el método y en el estudio, ¿no? Si ves a un normalista lo vas a encontrar muy cuadrado respecto a determinados temas, cerrado a verdades eternas o a verdades, bueno, a dogmas más que a un debate. Esto no quita que sean combativos, que no quita que sean consecuentes y demás, ¿no? Por ejemplo, si tú ves comunicados de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México respecto al caso Ayotzinapa, respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, van a decir, es más de lo mismo. Así, simple y sencillamente. Y no vas a poder establecer un diálogo con ellos real, porque para ellos Andrés Manuel López Obrador es exactamente igual que Peña Nieto y que Felipe Calderón. Y esto creo que es importante decirlo también para tener una perspectiva muy clara de lo que es el normalismo. Entonces se atacó, sí, el 26 de septiembre a las normales rurales, en tiempos del neoliberalismo y en tiempos de Peña Nieto. Respondimos conforme a nuestro alcance y a nuestro método en ese momento, pero no quiero dejar de lado que también nos limitó en nuestro alcance nuestra propia ideología y nuestra propia metodología. Es decir, si hubiéramos estado abiertos a mucho más, seguramente habríamos logrado más cosas. Y sin embargo, pues no es así. Claro, pues estamos hablando de una trayectoria de ya 100 años de las normales rurales en el país. Las normales son un instrumento importantísimo, recuerden Red Escuchas. Pues sí, fundadas en 1922, en Tecámbaro, Michoacán, por ejemplo, esta que fue de las primeras normales. Pues sí, es una larga línea de sucesiones, de acontecimientos, más en épocas de la Guerra Fría, que fue todo este boom y más con la entrada del neoliberalismo tan desenfrenado.
y bueno, todas estas represiones a los movimientos estudiantiles. Y luego sí también que se continúa con esta mirada a pesar de todos los cambios estrepitosos sociales que están llegando. Bien lo mencionaba, el feminismo, las nuevas masculinidades, los nuevos paradigmas que se están dando. Pero también es muy importante que como sociedad también nos unamos a este tipo de causas, ¿no? Porque muchas veces ahí luego llega la revictimización que ha platicado en algunos videos que he visto en sus redes sociales, donde se les estigmatiza, no, es que los estudiantes pues en algo andaban y que algo traían, si no, no les hubiera pasado eso, y bueno, esas frases, y también, bueno, sí es un tema muy fuerte y también con Que muchas ahí, vertientes, ¿no? que ahí yo pienso que tiene que ver con una política de Estado, como era antes. Es decir, a ver, siempre me ha gustado explicarlo como, pues no sé, siento que la derecha y los gobiernos de centro derecha se basan mucho en ideólogos suyos, ¿no? Para mí ellos son muy goebbelianos, ¿no? Que era este Joseph Goebbels, o Sí, Goebbels, como se diga, el ministro de propaganda nazi, que sí, tenía una frase muy famosa: búscate un enemigo y cúlpalo de todo. Y eso lo vimos durante la Guerra Fría, ¿no? Para Occidente, para Estados Unidos y todos sus países aliados, el comunismo era el enemigo a vencer. Y cualquiera que se organizara dentro de sus países los relacionaban inmediatamente con el comunismo y ya con eso los estigmatizaban y creaban miedo en la población. Y luego vino el terrorismo internacional, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética, el enemigo a vencer era el terrorismo. Por eso lo de las Torres Gemelas ayudó mucho a crear esta narrativa de terrorismo. Entonces, cualquier cosa, terroristas. Y luego vino la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ahora el enemigo era el narcotráfico. Entonces, cualquier joven, mujer o lo que fuera que resultaba muerto, resultaba asesinado, desaparecido, etcétera, en algo andaba. ¿Y a qué se referían con ese en algo andaba? Seguro estaban con el narco. No eran unas blancas palomitas. Ahora viene el movimiento feminista y ¿qué les dicen? También algo sí. quería, anda de provocadora, por eso se viste de tal manera. Trae la falda muy corta, esas cosas. Exactamente, ¿qué andaba haciendo a esa hora? Ujú. Etcétera. No, o sea, siempre es el estigma, pero es una narrativa que se crea desde el Estado, desde los estados, nación. Hay una narrativa que luego propagan y refuerzan los medios de comunicación, la gente que opina, que tiene mucho, pues mucho altavoz, ¿no? En los grandes medios de comunicación. Y a veces, pues como nuestra sociedad, nuestras mamás, papás, primos, vecinos no están politizados, pues se dejan llevar rápidamente por este tipo de discursos. Es lo que se dijo de los normalistas de Ayotzinapa, de nosotros. Lo primero que dijeron, en algo andaban. No, es que se trató de una pelea entre grupos del crimen organizado. Los normalistas seguro estaban infiltrados por los rojos y los que estaban cuidando la plaza eran los Guerreros Unidos. Entonces quisieron reducirlo a eso, imagínate, Sí, imagínense. Ese es el tema que tal. A mí me dijeron muchas veces que yo era narco y solo por mi origen, porque soy de la Sierra de Guerrero y se da mucho el tema del sembradío de amapola y de marihuana. O sea, solo por eso ya soy un narco. Y van cambiando. Luego se dijo que ahora hay infiltrados del ejército o que había infiltrados del ejército y hay movimientos sociales, hay medios de comunicación, hay familiares, hay sobrevivientes, hay gente que ha estado pendiente del tema Ayotzinapa, que me acusan de que yo soy un infiltrado del ejército y que por eso me premiaron con una curul. Y yo digo, oye, ¿de dónde sacan tantas teorías y tantas cosas, ¿no? O sea, todo eso proviene de la propaganda que se hizo, de la desinformación, porque de lo que se trataba era eso, informar. desinformar. No que se pusiera atención a lo que realmente pasó, sino al chisme. Y ese chisme, pues como crea morbo, pues es más fácil de masticar, ¿no? Sí, Entonces, eso que quede muy claro. Y no solo ocurre con Ayotzinapa, ocurre casi con todos los movimientos sociales. Aquí en China, aguas con generarlo. A veces yo he visto también que dentro de la propia 4T, por defender al gobierno federal, ujú, muchos crean fanatismo y tampoco está bien crear fanatismo. Hay que ser críticos, hay que saber desmenuzar los fenómenos sociales, los proyectos sociales, los movimientos sociales. Hay que saberlo hacer y hablar de manera objetiva, de manera
no convertirnos en buitres otra vez de que luego, si alguien lanzó un tuit o dijo algo, o Manuel Vázquez votó en contra de la Guardia Nacional, ya está traicionando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, para nada. Yo voté en contra, lo digo también acá, pero he argumentado por qué voté en contra. No porque no crean el proyecto ni en que se le deba dar un marco jurídico al ejército, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, sino porque el tema de Ayotzinapa también tiene que ser considerado y también tiene que ser dignificado. Mientras ese tema no esté resuelto, en temas del ejército yo no voy a tener toda la confianza puesta, como tampoco exijo que tenga la ciudadanía toda la confianza puesta en mí, como diputado federal, como servidor público. Aunque me incomode que me estén ahí increpando, oye, diputado, ¿qué está haciendo? Bueno, así como increpan a su político, a su civil, a su representante civil, así también tenemos que increpar y tener vigiladito a nuestro ejército. Así, simple y sencillamente. Por supuesto, pues sí, ya hemos tenido, por supuesto, aquí en Protagonista de Cambio nunca se generaliza y creo que eso usted lo tiene perfectamente, lo transmite perfectamente, porque claro, no estamos diciendo que todos los militares están involucrados, que ellos son los que desaparecen. Por supuesto que no, tenemos muy buenos militares, muy buenos policías, excelentes servidores públicos, pero hay muchos también que bueno, que están coludidos, que son corruptos, pero bueno, eso ya es un tema. Decían incluso entre familiares de los chavos de Ayotzinapa, Sí, no todo lo de arriba es bueno, digo, no todo lo de arriba es malo, pero tampoco todo lo de abajo es bueno. claro, O sea, ni todo lo de dentro de las instituciones está podrido, ni todo lo de afuera de las organizaciones está sociales bien. está No, limpio. a ver, también en las organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, se cuecen habas. Que no se Claro, hable mucho de eso es otra cosa. Pero esto que pudiéramos estar haciendo dentro de los movimientos estudiantiles, sociales, las discusiones, la manera en que abordemos los temas, en que planteemos cambios, pudiera reflejar en el futuro realmente de qué estamos hechos. claro. Por eso es muy importante ser críticos desde ahora, desde el proceso mismo hacia el cambio, porque si no, cuando estemos ahí vamos a seguir reproduciendo los vicios que ya tenemos acá dentro de nuestros colectivos o colectividades. Es muy importante pues tener una visión crítica y qué bueno que lo planteas de esa manera. Claro, siempre hay que ser críticos, no podemos perder un enfoque crítico, porque claro, podemos estar en profundo apoyo con una causa, con una transformación, como sería la 4T, la nueva transformación, pero no estar de acuerdo con algunos temas y también, y eso es completamente válido, como bien lo mencionaba, y a mí me parece muy importante su opinión. Claro, y hay que hacerlo sin grillar, eso sí es otra cosa. Exacto. Una cosa es cuando tienes toda la intención de echar abajo un proyecto, aguas, ahí tampoco. Eso no se vale, porque claramente se ven las intenciones de las personas que les gusta meter zancadilla, y Sí, eso no está chido tampoco. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser grillero, claro. o andar buscando pleito innecesario donde no existe. O sea, Exacto. inmediatamente también saber identificar, y por eso hay que cultivarse mucho, hay que estudiar, hay que ver, hay que dialogar, porque de otra manera siempre vamos a andar ahí con prejuicios en la cabeza que no ayudan en nada a la transformación. Siempre, porque mucha gente, yo creo que todos tenemos prejuicios, aunque no estemos conscientes de ellos, porque así se nos cría, así es la cultura mexicana, tristemente, en muchos aspectos. Y es importante que aprendamos a identificarlos, conocerlos y deshacernos de ellos en los casos en los que es importante. Diputado Manuel, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero tenemos buen tiempo para que nos diera un mensaje final para la audiencia, algo que quiera compartir ya a 8 años de este crimen de Estado, a 8 años de un incesante viaje y que también ha influido mucho personalmente. Yo desde esos de cuando tenía 7 años y vi esa noticia, pues yo llevo 6 años de hecho haciendo investigaciones jurídicas, metodológicas de acerca de las desapariciones y bueno, también activismo. Entonces, bueno, quisiera dar un mensaje final para la audiencia y todo México que ha sido impactado por esta tragedia. Claro que sí, yo lo, lo que siempre haré es agradecer a las personas todas, hombres y mujeres, que en todo el país mostraron solidaridad por el caso y muestran solidaridad también por otros casos. No son solo 43, son miles de personas en esta misma situación, miles de familias. Ayotzinapa por ser Ayotzinapa, por tener el gran nombre de Lucio Cabañas ahí, por los antecedentes de lucha,
por ser un internado que nos permitió organizarnos, dormir y desde ahí planear todo, pues tuvo el foco, tuvo la atención mediática y pues pudimos hasta el día de hoy resistir, pudieron los familiares hasta hoy resistir, incluso estos años les ha dado la oportunidad a ellos de aprender a organizarse cuando no sabían hacerlo. Aprendieron en el mismo proceso de movilización, fue una escuela para ellos y para muchas organizaciones, para muchas personas que llegaron a solidarizarse, fue una escuela de organización, es decir, muchos llegaron sin organización y terminaron con un nuevo colectivo, terminaron con nuevas formas de ver el asunto, el mundo, hicieron lo que pudieron, hubo libros, hubo reportajes, hubo documentales, hubo poemas, hubo performance, hubo marchas, hubo acción directa. A algunos no les gustaba la acción directa, preferían el arte y está bien. A algunos no les gustaba tirar una bomba molotov, pero les gustaba echarse un poema, una canción, y todo contribuye. No olvidemos lo que dije hace un ratito, porque también lo vi en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Nosotros queríamos que todos hicieran lo que hacíamos nosotros, porque considerábamos que lo nuestro era lo único válido y lo único correcto. Pero la realidad nos golpeó en la cara y nos enseñó que los movimientos son bien diversos y que cada cual hace según sus posibilidades, según su alcance, según su formación, según lo que le da a entender todo su bagaje cultural, jurídico y toda la convivencia, el diálogo entre personas distintas hace un todo. Y eso es lo importante acá. Entonces yo les agradezco neta a todos los que hicieron algo. Sigan apoyando el movimiento de Ayotzinapa, aun cuando vayan y apedreen el palacio. Piensen que si ustedes pierden a un hijo, un hermano, un primo, la novia, neta van a querer romperlo todo. Entonces, pues sigan solidarizándose y pues seguimos desde las instituciones también empujando para que el caso se resuelva. Te agradezco mucho, Fernando, en serio, mi admiración de regreso para ti y tu programa. Muchísimas gracias, diputado. Dejas mensajes muy fuertes, muy importantes y muy relevantes en la actualidad mexicana. Como sociedad no podemos permanecer volteando hacia otro lado, simplemente ignorando que las problemáticas no están ahí. Tenemos que solidarizarnos y empatizar con todos estos casos, porque ya son más de 106,000 personas desaparecidas en el país y no podemos permitir que esto siga así. Así que también toda mi admiración, diputado Manuel, es usted alguien increíblemente valiente, increíblemente fuerte, resiliente, y es una inspiración para muchos chavos, incluido yo, chavos y chavas, incluido yo, es una gran inspiración y me alegra muchísimo que haya participado hoy haciendo este ejercicio de memoria colectiva, de reivindicación y de pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, queridos redescuchas, ya vieron esta entrevista, ¿qué tal les pareció? Pues recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia, es mi canal de YouTube, y también de Facebook, Instagram y Twitter como Fernando de Lucio Activista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les deseo un gran sábado, un buen fin de semana, compartan con sus amigas, amigos, familiares y tengan un gran día. Hasta la próxima.